por Onda. La Superestación. ¿Por qué se suspendieron las elecciones de la Universidad Central de Venezuela? Hoy me acompaña aquí en el estudio Amalio Belmonte, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la UCB, secretario, vicerrector administrativo y candidato a rector de la UCB. Repite aquí en la mesa Miguel Alfonso, miembro del Consejo Universitario de la UCB, profesor titular e investigador de la Facultad de Medicina y candidato también a rector de la misma Casa de Estudios, y Víctor Rago, antropólogo, doctor en lingüística de la Universidad La Sorbonne de París y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Por favor. Bueno, comienzo con Amalio, que actualmente tiene la función de vicerrector administrativo, ¿no? Un poco para disipar todas las dudas que hay con respecto al proceso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se suspendieron las elecciones? Buenos días, Chile, y para toda la audiencia. Es un placer estar con todos. Sí, en primer lugar, la Comisión Electoral no tomó las precauciones debidas por lo siguiente. Ellos tenían información previa acerca de dificultades de carácter técnico. Sin embargo, expusieron ante el Consejo Universitario que todo estaba resuelto. Creo que hubo una omisión que no se puede juzgar positivamente. Ellos acudieron a una especie de apuesta porque las cosas se podían resolver, solicitaron asesoramiento externo, ese asesoramiento externo no funcionó, apelaron a los recursos propios que eran insuficientes y además dejaron de presentar los informes correspondientes o objetivos cómo estaba la situación. Creo que si había que suspender las elecciones, como tal ocurrió, eso puede haberse tomado una medida previa si la Comisión Electoral hubiera actuado de manera mucho más diligente. Entonces eso produjo un percance bastante grave, que puede generar, y ojalá no sea así, estamos aquí los candidatos y hemos firmado un acuerdo para estimular la participación, que fue masiva, fue una lección de civilidad que hay que respaldar, hay que tomar en cuenta para estimular hacia el futuro y superar este bache tan difícil, de tanta dificultad. La Comisión dispone de presupuesto, la Comisión dispone de un reglamento que lo estableció el Consejo Universitario y además dispone de recursos para tener un asesoramiento correcto, técnico adecuado. No ocurrió de esa manera y entonces ya ahora hacia el mediodía, a las 11 de la mañana, ya sabíamos que no se podía concluir el proceso. Sin embargo, tuvimos que hacer alguna reunión los propios candidatos para solicitar información. Ahí tenemos una actitud entre nosotros muy respetuosa y muy consistente a favor de que se imponga condiciones para que se pueda cumplir la nueva fecha del 9 de junio. Y vamos a designar una comisión en el Consejo Universitario, una comisión técnica que se encargue no solamente de supervisar, sino de controlar y auditar todo el proceso, porque es la mejor manera de garantizar que estos errores no se puedan cometer, porque sería muy frustrante ya para la comunidad y para toda la universidad, incluso para el país. Ahora, el problema, Amalio, fue la organización o el sistema de votación, porque entiendo que se eligió un sistema híbrido, es decir, se iba a utilizar el voto manual y también las lectoras ópticas, que ahí creo que hubo problema con las papeletas, o al menos la información que ha trascendido, ¿no? La pregunta es quién decide qué tipo de elección se hace y por qué se eligió quizás un método más complicado, ¿no? Bien, eso lo decide el Consejo Universitario. El Consejo había recibido un informe donde se evaluaban todas las opciones. Esa opción era la más dificultosa, ciertamente que fue así. Se tomó esa opción, ya se tomó, ya es la que existe. ¿Por qué se tomó esa opción? Ahí privaron criterios disímiles, teníamos opiniones distintas en el seno del Consejo Universitario. Creo que influyó mucho el imaginario colectivo acerca de la percepción que se tiene sobre si utilizaron unos organismos externos a la universidad. Yo respeto entiendo que se puedan tomar en cuenta esos factores, pero yo creo que lo que debe haber prevalecido es la condición técnica, la factibilidad técnica de hacer el proceso. Lo político es cierto que cuenta, en un país polarizado, sin duda alguna que eso influye, pero hoy la experiencia nos enseña, y en ese momento también enseña que lo más efectivo era utilizar aquello más expedito, lo que pudiera generar mayores confianza con respecto a los caracteres técnicos. El problema es técnico hoy en día, y en aquella ocasión no privó en la discusión la situación técnica, sino otros criterios que no voy a condenar, no voy a cuestionar, pero en todo caso parte del asunto que está ocurriendo no es que hayamos tomado una otra opción, parte de lo que ocurre es que la comisión no asumió la opción que defendió y la opción que avaló. Entonces, si avaló esa opción, tenía que hacer todos los esfuerzos posibles y disponía de ellos de recursos suficientes para que no tuviéramos en la situación que estamos viviendo en este momento. A ver, ¿cuál es la visión del profesor Miguel Alfonso, también candidato a rector? Sí, buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, yo tengo una ventaja
sobre el profesor Víctor porque yo soy miembro del Consejo Universitario. El 28 de enero de este año se presentó tres escenarios para las elecciones. Nosotros cuando vimos el escenario propusimos, pero no logramos la mayoría, de ir al escenario del CNE que estaba ofreciendo una ayuda técnica con la experiencia que tiene, un presupuesto mucho menor, pero la mayoría votaron en contra y votaron por la segunda opción, donde el mismo informe escrito decía que la mejor opción era el CNE. Bueno, la historia demostró que eso es verdad. El viernes un consejo extraordinario vuelve a proponer con el profesor Lenín Sosa, vuelvo a proponer que se plantee la posibilidad del CNE, porque no hay garantía que de aquí al 9 de junio pueda ocurrir algo igual o peor. La comunidad josevista quedó muy afectada por esto, después de tantos años sin elecciones, donde el mismo profesor Carlos Martín 3 veces dijo que había un sabotaje. Y eso hubo preguntas y no hubo respuesta. Entonces, para nosotros, Juntos por el Patrimonio y parte de la comunidad josevista no está conforme al decir que fue fallas técnicas, causales, una casualidad. Él mismo planteó que el día anterior, jueves, dejaron los cotillones bien y el día viernes en la mañana había cotillones mezclados, incompletos y boletas mojadas. Pero 3 veces en una rueda de prensa y 2 veces en el Consejo Universitario Extraordinario. Entonces, ante la gravedad de la situación, ante sus palabras, ante los antecedentes de estos 5 meses, donde la Comisión Electoral se le ofreció ayuda, porque ese viernes se le planteó, se le dijo, personas que estaban en el Consejo Universitario que le ofrecieron ayuda, la Comisión no quiso aceptar ayuda. Ahí nos enteramos que tuvieron problemas de internet, problemas de equipo humano, etcétera. Y bueno, tenemos hoy un fracaso de estas lecciones que se hizo híbrido, manual y con ópticas o máquinas ópticas, y demuestra pues que eso ya está obsoleto. Votaron todos los sectores, la cola era enorme. Si no analizamos esa realidad, no lo vemos, vamos a seguir con un diagnóstico malo y un tratamiento peor. Los hechos de la realidad es la que nos están enseñando. Nosotros mantenemos la idea del CNE. En enero se votó en contra porque supuestamente se violaba la autonomía, un concepto que lo usamos para unas cosas y para otras no. Y bueno, aquí tenemos el error que está pagando toda la Universidad Central ante esta situación, la comunidad josevista y el país. Ahora, el problema, le hago la misma pregunta que Amalio, el profesor Amalio Belmonte. ¿El problema fue el sistema de votación o la organización? Fueron 3 cosas, la organización, el sistema de votación y las palabras que usó el profesor Carlos Martín, que fue un sabotaje. Sabotaje no ¿Sabotaje por parte de quién? No lo supo decir, porque lo precisamos. Tanto estudiantes como profesores le preguntamos y no lo supo decir. Lo dijo 3 veces, repito, 3 veces en diferentes momentos, desde las 2:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Nosotros salimos esa noche a las 7:30 del Consejo Universitario, pero no hubo respuesta. A ver, ¿cuál es la visión que tiene el profesor Víctor Rago, también candidato a rector, de lo que ocurrió el día viernes? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un acontecimiento verdaderamente deplorable, porque nada insinuaba que se iban a producir los trastornos que tuvieron lugar ese día. 2 días antes, un representante acreditado de la Comisión Electoral le informó al Consejo Universitario que todo estaba en perfecto orden y que la elección podía celebrarse el viernes sin que hubiera ningún inconveniente a la vista. Y el viernes, desde el inicio mismo del proceso, comenzaron a aparecer los tropiezos. Las mesas no se instalaron, no pudieron instalarse y abrirse a la hora debida por la falta de material electoral, etcétera, etcétera. Como ya han dicho mis colegas, hubo una concurrencia entusiasta y masiva. Había un gentío como hace mucho tiempo no se veía en la universidad. ¿Y ustedes lo esperaban? ¿Esperaban esa cantidad de electores? Yo tenía la sensación de que la comunidad universitaria iba a responder a
a la invitación a concurrir al acto electoral, pero no dejó de sorprenderme la cantidad de gente que desde las primeras horas comenzó a acumularse en larguísimas colas, a veces incluso bajo el sol. Pero bueno, el asunto fue que las cosas se desarrollaron, como ya todo el mundo sabe, y las explicaciones que se fueron dando a lo largo del día tenían la característica de que no convencían absolutamente a nadie. Eran explicaciones fragmentarias, no se decía, no se mencionaba ninguna causa específica que permitiera formarse una idea de por qué había fracasado el acto electoral. Ahora entiendo que en el día de hoy el Consejo Universitario va a celebrar una reunión extraordinaria en el curso de la cual va a conocer el informe que se le solicitó a la Comisión Electoral, informe que debe contener una explicación digna de crédito, una explicación que establezca claramente cuáles fueron los motivos por los cuales el proceso fracasó. Pero no se entiende por qué se dejó transcurrir el tiempo, y si no es porque los candidatos a rector nos ponemos de acuerdo para encaminarnos hacia el lugar en el que se encontraba instalada la comisión electoral, que era en la Facultad de Medicina, y con el propósito de solicitarle información en primer lugar y luego comunicarle nuestro parecer, que era que el proceso debía suspenderse porque no estaba en condiciones de consumarse adecuadamente. Si no es así, no sabemos qué es lo que hubiera ocurrido. Entre tanto, la gente esperando con una enorme paciencia, pero muy preocupada porque no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Así que todo esto ha estado rodeado de una confusión mayúscula y no se ve por qué las cosas han tenido que ocurrir de este modo. Sí, ahora, ¿cuál fue el argumento? Me comenta el profesor Alfonso, en 3 oportunidades se mencionó el tema del saboteo, ¿no? ¿Cuál fue el argumento que le dio usted como candidato cuando le pidió la explicación a la Comisión Electoral de qué es lo que estaba pasando? ¿Qué le dijo? No se decía nada, no había ninguna respuesta concreta y específica. Emplear la palabra saboteo para hacer referencia en forma más o menos vaga a algo que pudiera estar ocurriendo no era suficiente. Si saboteo había, pues tenía que decirse en qué consistía el saboteo, quién era el agente saboteador, cuáles eran los efectos que habían producido y que conducían al estado de paralización del proceso y de confusión reinante. A ver, profesor Belmonte, por lo menos a usted lo vi en cámara, no sé si estaba el profesor Alfonso, en el momento en donde pues entra los miembros de la Federación del Centro Universitario, y también estaba parte de la reunión del Consejo Universitario y los estudiantes, ¿no? Que de alguna manera reclamaban en el momento qué es lo que estaba ocurriendo. Pero allí también se dio una suerte de abucheo, grito a el trabajo que ha hecho la rectora Cecilia García Arocha, ¿no? Y sobre todo el reclamo de lo que ocurrió, poniéndola a ella como responsable. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Me gustaría la descripción de las visiones que tienen con respecto a eso, que ocurre en el medio pues del calor de las elecciones que se suspendieron posteriormente. Nosotros estábamos presentes porque, como dice el profesor Víctor Rago, habíamos tomado la iniciativa de conversar con la Comisión Electoral porque no nos satisfacía la explicación y mucho menos el sabotaje. Yo creo que ahí no hubo sabotaje. Hubo impericia, hubo falta de organización y de capacidad gerencial y administrativa. Bien, se generó sin duda alguna una expectativa y en el caso de los estudiantes una preocupación mayor con la pasión propia que el movimiento estudiantil ha tenido toda la vida. No fue una situación, diríamos, ejemplarizante la que ahí se desarrolló. En general el ambiente era bastante agresivo, un ambiente que ahí llegamos a la conclusión, creo que todos los que estábamos allí, no sé si el profesor Miguel compartirá este punto de vista, que la idea no era que alguien renuncie o alguien tome alguna decisión distinta a continuar con el proceso. Hubo un debate, hubo expresiones bastante duras, había una indignación que debe ser
diríamos, examinada en el contexto que estaba pasando. Siempre ocurre con las masas cuando se mueven así, que siempre el contacto entre unos y otros fortalece y entonces se desarrollan este tipo de actividades. Creo que esa diatriba que ocurrió allí no es la mejor, no es la más adecuada. Se puede entender que había una situación sin duda de expectativa frustrada, todo eso es posible, pero creo que ni la violencia ni la renuncia de alguien puede conducir a la solución del problema. Nosotros pensamos que la comisión debe mantenerse, que no debe renunciar el presidente de la Comisión Electoral, que lo anunció allí, no debe renunciarse, tampoco debe pedirse la renuncia de autoridad alguna. Allí lo importante es que asumamos la responsabilidad, que tomemos en cuenta que la comisión falló, que la explicación que está dando acerca de un sabotaje no es aceptable porque no explica absolutamente nada, no le dice nada estimulante a la comunidad, que fortalezca la convicción de volver al proceso electoral. Yo creo que a pesar de todas esas circunstancias vamos a tener una participación masiva el 9 de junio. Lo que hay que mantener, lo que hay que hacer, y insisto sobre esto, y no creo que sea fastidioso con respecto a ello, nosotros como candidatos, en todo caso, designar nuestros representantes a la comisión que tengan la mayor solvencia, la mayor autoridad posible en cuanto a esos procesos, que también el Consejo Universitario designe una comisión técnica que actúe casi en condición de interventora, casi en condición de decir, bueno, la comisión electoral no puede tomar decisiones si antes no tiene la anuencia de la comisión técnica para evitar esto, porque ellos omitieron información, ellos no fueron suficientemente eficientes, y la única forma de salir de esta situación y que el 9 de junio no sea una frustración, yo tengo una expectativa positiva siempre y cuando la comisión que vamos a designar cumpla con su rol, y hay cómo hacerlo, tiene capacidad para hacerlo, y estamos también nosotros como Consejo Universitario, donde pertenece el profesor Miguel Alfonso y yo, para vigilar el proceso, no solamente nosotros, sino la comisión que vamos a designar y nuestros representantes de cada uno. Ahora, la crítica a la rectora específicamente es quizás por la decisión que tomó el Consejo Universitario de realizar unas elecciones híbridas. No, yo creo que la crítica es porque no se concluyó. Ya lo híbrido estaba aprobado, como lo explicó el profesor Miguel, que él salvó su voto en esa ocasión, ya estaba aprobado. Y no era imposible hacerlo. Yo sé que es un poco más tortuoso, más dificultoso, pero con los recursos que tiene y con la capacidad que tiene financieramente para solicitar apoyo técnico o para exigirle a la compañía que los está asesorando que cumpla con ese apoyo, se podía hacer un poco más retardado, un poco quizás menos rápido, como lo podría haber hecho de manera, si no fuese híbrido, pero en todo caso, a pesar de que es híbrido, a pesar de que son mega elecciones, tenía capacidad, tenía recursos la comisión para hacerlo. Creo que la comisión no valoró, no evaluó suficientemente, y el miércoles no fue totalmente sincera con el Consejo Universitario, tal como mis dos compañeros lo han expuesto. A ver, vamos a hacer una pausa, le dejo la misma pregunta que estuvo allí, usted estuvo en esa sala. ¿Por qué las críticas se enfilaron a la rectora Cecilia García Arocha? Me lo va a responder al regreso de su visión. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La Superestación. ¿Por qué suspendieron las elecciones en la Universidad Central de Venezuela? Sobre este tema estoy conversando con Amalio Belmonte, vicerrector administrativo, candidato a rector de la UCB, Miguel Alfonso, miembro del Consejo Universitario de la UCB, profesor titular e investigador de la Facultad de Medicina, candidato también a rector, y Víctor Rago, antropólogo de la UCB, doctor en lingüística en la Universidad de la Sorbona en París y candidato también a rector de la misma casa de estudios. A ver, le dejo la palabra a Miguel Alfonso con respecto a lo que se vivió en el momento en el que estaban reunidos el Consejo Universitario con la Comisión Electoral y bueno, luego entran los estudiantes allí, ¿no? ¿Por qué el reclamo se enfiló hacia la rectora, cuando realmente entiendo que la responsabilidad recae sobre la Comisión Electoral?
Bueno, mire, la rectora Cecilia es la responsable de designar la comisión electoral o proponerla ante el Consejo Universitario, fue la que lo aprobó. Hace minutos escuché a mi compañero y profesor Mario Belmonte que una de las causas era la falta de experticia, de experiencia de la comisión, pero después dice que sí tenía capacidad Financiera. y capacidad. Y no, la comisión tiene años, esa comisión tiene años. Sí. Tuvo las elecciones de estudiantes, que hubo irregularidades, no lo digo yo, los estudiantes. Hubo las elecciones de egresados, hubo irregularidades. Entonces, se han repetido situaciones muy, muy delicadas. La de egresados tuvieron que ir al tribunal, todavía no hay decisión de eso. Y bueno, nuevamente se enfila sobre la figura de la rectora y mucho más cuando en ese consejo universitario ella declara tranquilamente, que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre este proceso, y eso es falso, porque ella como autoridad máxima de la universidad tiene que estar pendiente a lo largo de estos meses cómo iba el proceso. Y si ella le dijeron, como a nosotros nos dijeron, y lo dijo el profesor Víctor Rago hace unos minutos, que el miércoles, 2 días antes, yo estaba ahí cuando la comisión le dijo que todo estaba bien, yo fui uno que le pregunté si tenía los cotillones electorales bien, me dijeron que sí. ¿Cómo es eso que todo el mundo, inclusive la rectora, todo se sorprende de lo que pasó el viernes? Yo dije en el Consejo Universitario, le dije que estuvieran apta, que si no hay elecciones este año, 2023, eso implica que las elecciones para la UCB llegaría a 2025, porque el año que viene son elecciones nacionales. Si eso es así, yo propuse la renuncia de la rectora. ¿Cuál es la opinión del profesor Rago con respecto a lo que ocurrió ese día dentro del Consejo Universitario? ¿Y por qué las críticas se enfilaron a la rectora y no a la comisión, en ese momento, a la comisión electoral? La opinión que yo tengo es que el proceso resultó un fiasco por incompetencia de la comisión electoral. Ya la comisión electoral había dado muestras de no ser enteramente competente y eficiente en el cumplimiento de su trabajo en las elecciones anteriores, la de estudiantes y la de egresados que se celebraron el año pasado. La de egresados tuvo que 48 horas antes de celebrarse fue necesario suspenderla a petición de la propia comisión, que reconoció que no estaba en condiciones de llevar a cabo el proceso debidamente, y se pospusieron por una semana. De modo que esos antecedentes son reveladores de las capacidades reales de la comisión. Yo no me refiero a nadie en particular, estoy hablando de la comisión como órgano técnico, pero no hay la menor duda de que valía la pena tomar en cuenta esos antecedentes, sobre todo en una comisión que tiene, como ha señalado el profesor Alfonso, bastante tiempo en el ejercicio de sus funciones y debería haber acumulado una experiencia que se tradujera en procesos cada vez mejores desde el punto de vista técnico y de su organización, por esa razón. De modo que lo que ocurrió hay que imputárselo fundamentalmente a la Comisión Electoral. Ahora se dice que hubo un problema con lo que llaman la data, es decir, con el registro que se produjo una falla por razones que yo ignoro en este momento y que espero que el informe que va a conocer el Consejo Universitario es que por las boletas, primero que al parecer eran insuficientes y entiendo que como pasan por un lector óptico que fueron reparados, supuestamente reparados, bueno, hubo algunas fallas y no se puede utilizar una papeleta normal, ¿no? Entiendo yo que es parte de lo que ocurrió allí, ¿no? Estas todas informaciones que han trascendido, ¿no? Creo que todo el mundo está esperando un informe la información preciso, completa, claro, sí. Sí, pero es que la causa fundamental es que no había material electoral disponible en cantidades suficientes en los momentos oportunos, en todos los lugares en los que el material El padrón debía es estar. 220.000, ¿no? Y las papeletas dicen que eran 85.000. Sí, había una diferencia enorme entre la cantidad de votantes potenciales y el material electoral impresos. A ver, le voy a pedir al profesor Humberto Rojas que se siente aquí, que acaba de incorporarse también a la mesa. Mientras tanto, le ponen el micrófono. ¿Cómo está, profesor? También candidato a rector. Buenos días. Le he preguntado a todos los candidatos cuál ha sido, candidatos y algunos que forman parte, digamos, del Consejo Universitario,
¿Cuál ha sido su visión con respecto a lo que ocurrió el día viernes en las elecciones de la Universidad Central? ¿Por qué desde su punto de vista se suspendieron las elecciones? Bueno, buenos días, gracias Shirley por el espacio. Creo que un poco viendo en este momento la información que ha circulado, es evidente que existía un retraso considerable en el cronograma electoral. El día 15 debió publicarse el registro electoral final, y fue el día 23 cuando se produjo esta publicación, lo cual indica que ya había un retraso, 3 días antes de la elección, ya había un retraso de 8 días en el cronograma electoral. Cuando se formula un cronograma electoral, se contemplan los distintos procesos que se van a realizar en la elección, y es notorio que un retraso de 8 días en esta elección efectivamente significó que el material no se imprimió en su totalidad. Hubo errores en el material, aparecía gente con cédulas, nombres con cédulas que no correspondían, problemas de distribución, es decir, todo un cúmulo de factores que indicaban que ya el día 24, cuando la comisión acudió al Consejo Universitario, debió señalar que no era posible realizar la elección. La pregunta que se puede hacer ahorita a la comunidad universitaria es si las elecciones van a repautarse, si se va a utilizar el mismo sistema, si va a ser manual o necesitan la ayuda o el apoyo logístico del CNE. Entiendo que el software lo hace la facultad o la escuela de computación que tienen allí. Yo estudié en la Católica, así que no conozco la dinámica, ¿no? En la Católica son escuelas, sé que allá es facultades, pero entiendo que en este replanteamiento de las elecciones, ¿creen ustedes o consideran que debe hacerse de otra manera? No, hay que diferenciar los procesos. El proceso de escrutinio y totalización es el que se lleva a cabo con las máquinas lectoras, primero para leer la información y luego un software de totalización, que es el que finalmente saca el cálculo de quienes salieron beneficiados en el proceso. Entonces no llegamos ni siquiera a ese elemento final. Por lo tanto, es un elemento que debemos verificar, debemos auditar durante este periodo antes del 9. Pero usted como candidato está de acuerdo que se realicen las elecciones de la misma manera, con el mismo sistema. Sí, yo creo que en este momento no podemos cambiar de sistema, debemos insistir, hacer la impresión, hacer la verificación, la auditoría de los cuadernos, la auditoría del material electoral, auditoría del proceso de lectura de las boletas, una auditoría del software de totalización, y todos estos procesos, si se llevan a cabo de manera, digamos, expedita, puede dar el tiempo necesario para la realización de la elección. No debemos en este momento plantearnos un cambio de sistema. ¿Qué opina el profesor Amalio Belmonte? Sí, buenos días, bienvenido Humberto. Yo coincido con el profesor Humberto Rojas y creo que mis compañeros, por lo menos Víctor se le he oído. Modificar, cambiar ahorita en cuanto a los recursos técnicos, a la manera, a la modalidad, no sería lo conveniente. Aquí lo conveniente es que haya una supervisión, haya casi una intervención técnica de la comisión y administrativa de la comisión, como lo he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque, modificar y utilizar otro tipo de auxilio sería posponer, sería diferir, y yo creo que lo más grave que pudiera ocurrir, y nosotros estamos dispuestos a contribuir para que no sea así, es diferir este proceso del 9 de junio. El 9 de junio debe ser una fecha importante, una referencia mediante la cual hay que trabajar para que haya la auditoría suficiente, el control suficiente, y que además la decisión que tome la comisión técnica y la que nosotros podamos designar como nuestro representante tiene que ser vinculante para la comisión electoral. La comisión electoral no puede precipitar, no puede informar si no está avalada por la comisión técnica con una auditoría permanente. Y antes, el 9 de junio, hacer otra auditoría un poco antes para que no se produzca esta situación. Modificar las reglas de juego no sería lo conveniente, obstaculizaría el proceso y lo pospondría, y eso no le
conviene a la Universidad Central de Venezuela, ni siquiera al país, porque estas elecciones son importantes para el país, porque la importancia del valor político académico del voto que está en juego, y la civilidad y la participación, y el que se pueda desarrollar un proceso donde el debate tenga la altura que ha tenido y que sea un ejemplo en cuanto a civilidad, en cuanto a conciencia democrática y con respecto a los principios que deben de regir en un evento que es básicamente fundamentado en lo que es la democracia. Sí, quiero puntualizar algo. Días previos, la comisión le da a ustedes en el Consejo Universitario y les dice que todo estaba bajo control, que todo estaba perfectamente organizado. Aunque el viernes entiendo que ellos manifestaron el tema de las papeletas, ¿no? Que se habían mojado. Sí, pero ese es un dato menor del viernes. Yo no estuve presente en el consejo universitario, sí estuvo el profesor Miguel Alfonso, pero la información que tengo, y además hay un acta sobre eso, es que ellos dijeron que garantizaban el proceso el miércoles. Sin embargo, previo a ello, había información que ellos conocían que el proceso no estaba funcionando de manera acertada. Se tardaron mucho para colocar los datos finales acerca de quiénes iban a votar, de las impugnaciones. Se tardaron muchísimo para ello, para el informe final, y eso ya era un precedente que podría atisbar. Claro, no teníamos la magnitud de lo que podía ocurrir, pero ellos el miércoles presentaron al Consejo Universitario un informe suficientemente positivo para que las cosas funcionaran. Ahí estuvo el profesor Alfonso. Sí, estuvo el profesor Alfonso. ¿Qué decía ese informe? El informe no fue escrito, fue un informe oral donde plantearon en forma general que todos los procesos estaban listos, el material, ya estaban listos los centros de votación, y por supuesto había dudas de mi parte, porque había escuchado que el material estaba incompleto, y después el viernes se supo eso. Por eso yo le pregunté al secretario de la comisión electoral, que por cierto después del mediodía del viernes no apareció. Si se dieron cuenta, colega, desapareció el secretario. Nada más estuvo dando la cara el presidente Carlos Martín. Bueno, le pregunté al secretario si estaba todo listo. Me dijo, profesor, tranquilo, deje la intranquilidad. Todo está listo, profesor. Todo el material, el cotillón electoral está listo y empezamos a entregar hoy o mañana en la mañana. O sea, miércoles. Quiere decir que el jueves ya todas las facultades tenían el cotillón, preparaban las mesas, para el viernes abrir a las 7, 8 de la mañana. No fue así. Es más, yo me encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a los dos, al secretario, el profesor Carlos Martín, a las 8:15 de la mañana. Ya había rumores que las mesas no estaban abiertas, y les pregunto qué sucede y me dicen, no, profesor, hay unos pequeños detalles, pero ya está todo listo. El material ya fue entregado hoy, a todas las facultades. Yo me quedé extrañado, pero ¿por qué hoy, si usted me dijo que eso empezaba desde ayer? Profesor, tranquilo, está todo listo, va a empezar a abrir los comicios. Entonces hubo una permanente situación de mentira, de engaño, para nosotros los candidatos, para las mismas subcomisiones electorales, que algunas de ellas pudieron estar en la sesión y lo dijeron. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué no dijeron que todo estaba listo? Algunos decanos también que estaban presentes, también se lo dijeron al Consejo Universitario al profesor Martín. ¿Por qué no mantuvieron de que el tema era menor y que iba a ser solucionado a lo largo de la mañana? Y parece que era más grave. Entonces, cuando uno ve toda esa serie de elementos y expresiones, ¿qué sucedió? Dese cuenta que estamos aquí 4 candidatos y usted nos pregunta preciso. No podemos darle la respuesta precisa. Bueno, aquí yo he preguntado las 4 visiones, ¿no? Porque cada uno tiene, con algunas coincidencias, una percepción de lo que ocurrió, pero no hay una información precisa y certera de qué fue lo que ocurrió ese día. Yo quisiera aprovechar el elemento de la... Yo voy a dar una reflexión aquí. Yo estoy de acuerdo con ustedes, porque estamos atrapados o entrapados. Cambiar el sistema híbrido al CNE, que lo propuse, repito, eso va a costar tiempo, pero imagínense, compañeros profesores, que el 9 de junio vuelva a suceder algo así. Quiero que vean ese escenario. La UCB pierde más credibilidad en un proceso de una comisión, de un proceso electoral. ¿Qué van a hacer nuestros UCBistas? ¿Qué es esto? Ahí no va a haber más elecciones. Tenemos que ver ese escenario. Por eso, repito, yo entiendo, a pesar que no estoy de acuerdo, entiendo que tenemos que mantener este sistema, y por eso digo, estamos entrampados, porque decidimos eso desde enero, pues, y con todas las fallas. Y claro, es chocante, odioso decir, yo lo dije en el Consejo Universitario, se los dije, no, esa no es mi intención.
Es una reflexión y tenemos que estar con los pies sobre la tierra, que hay una alta posibilidad que el escenario del 9 de junio no haya garantía todavía de una elección clara, transparente, que eso es lo que le interesa a nosotros, a la comunidad y al país. Bueno, parte también de las reservas, supongo que tienen con respecto al CNE, la misma discusión que se da incluso en el seno de la oposición, es decir, que realmente a través del CNE, con la desconfianza que tienen algunos sectores en el CNE, se dé de alguna manera una intervención de la soberanía de la universitaria en Es el un mal voto. concepto y no hay ninguna autonomía violada sobre eso. Es una institución pública que va a ayudar a una institución pública. Repito, la comisión que se designó para hacer la propuesta en enero, ellos lo dijeron y está escrito en el informe. Recomendamos que se tome el escenario del CNE. ¿Qué sucedió? Apareció el factor político con P minúscula. Y ese factor político que estamos cansados en este país, jóvenes y no jóvenes, fue lo predominante en la decisión. A pesar, repito, no de Miguel Alfonso, el chavista, la comisión lo dijo por escrito, que era lo recomendable, era más barato, había garantía. Es más, el CNE ayudó en unas elecciones en la UCB en el año 96. En ese tiempo había menos tecnología. Esto era una gran envergadura, son 5 sectores. La Comisión Electoral recomendó que era mejor hacerlo con el No, la CNE. comisión que se designó especial para proponer los escenarios técnicos y presupuestarios para las elecciones de mayo. Voy con el profesor Rago, ¿no? La misma pregunta que le hice a sus otros compañeros, colegas, con respecto a, bueno, ¿qué hacer, no? Si la elección se mantiene el 9 de junio, ¿bajo qué sistema, no? ¿Sería oportuno cambiarlo, preciso cambiarlo? No, a estas alturas no creo que haya que correr riesgos emprendiendo cambios cuyos resultados no van a estar garantizados de antemano. Yo creo que hay que mantener las cosas tal como se previeron desde el principio. No juzgo si las decisiones fueron acertadas o no en su momento, pero esas fueron las que se adoptaron. Las razones por las cuales el evento electoral del viernes fracasó son claramente imputables a impericia, imprevisión, incompetencia de la Comisión Electoral, y lo que hay que procurar ahora, cuando el Consejo Universitario va a conocer el informe técnico que se le solicitó a la Comisión Electoral, es que se aseguren todas las cosas necesarias para que la elección que se va a efectuar el 9 o en alguna otra fecha, si es que esa fecha no es la que conviene a la luz de lo que diga el informe de la Comisión Electoral, para que las elecciones pues puedan hacerse en las condiciones adecuadas. Eso es lo que yo creo. Informando debidamente a la comunidad universitaria también. Estas cosas que ya se han convertido en tema de interés general no pueden ahora resolverse en un escenario cerrado, sino que deben serle informadas con toda claridad y oportunamente a la comunidad universitaria, que se sepa qué es lo que se va a hacer, cuáles son las medidas que se van a adoptar, cuáles son las garantías que se van a ofrecer para que el proceso pueda llevarse a cabo lo antes posible, en las mejores condiciones posibles también. Le hago la pregunta al profesor Rojas, que me quedó esta pregunta al aire. Fíjese, le preguntaba a sus compañeros qué ocurrió en el momento que estaba reunido el Consejo Universitario, y ahí se ponía como responsable, al menos parte de los estudiantes que entraron allí, a la rectora Cecilia García Rocha. ¿Cuál es su posición con respecto a eso en cuanto a las responsabilidades, lo que ocurrió allí? ¿Quién es el responsable? Bueno, evidentemente el responsable es el presidente de la Comisión Electoral. Lo único que pudiese añadir es que para el país la vocería de la universidad son las autoridades. Entonces, aunque internamente, digámoslo así, el responsable es el profesor Martín, que es el presidente de la Comisión Electoral, ante el país era importante, a mi parecer, que de alguna manera la máxima autoridad emitiera alguna declaración que apuntase hacia qué estaba sucediendo o cuál era la información que como máxima autoridad tenía sobre el tema. Más allá de eso, creo que está claro que hay una responsabilidad de la Comisión Electoral, que se emitieron algunas declaraciones contradictorias que apuntaban incluso a hablar de sabotaje, cosa que, por supuesto, completamente subjetiva
a la luz de que no existe información veraz sobre cuáles fueron las causas del problema. Entonces, en ese momento, haber dicho que había sospecha de fraude, por supuesto, el ambiente se enrareció completamente y pudo haber, creo yo, que fue lo que causó todo este desencuentro el día viernes. ¿Cree que el 9 de junio es una fecha muy pronto todavía o puede, digamos, recomponerse este proceso en esa fecha? Porque el 9 de junio es en 2 semanas. Bueno, esto va a depender de, primero, la evaluación que se haga del estado actual de cosas. Debo aclarar que el software no fue elaborado por la Universidad Central, por la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias. El software de escrutinio no es parte de una iniciativa interna. Es un software, entendemos en este momento, que es un software comercial que fue contratado a terceros. El tiempo, como dije, va a depender de que se puedan cumplir todas las auditorías necesarias para el proceso y quienes de alguna manera supervisen esta elección tendrán la responsabilidad de decir o alertar a tiempo ahora si efectivamente se puede realizar el día 9 o no. Tendremos que llegar a evaluar cuál es la situación con los datos de los electores, la situación con los datos de los candidatos, el estado de la impresión del material, de las posibilidades de distribución y, como dije, hay que auditar todo el proceso de escrutinio y totalización, que en este momento no tenemos información sobre esa etapa. ¿Qué lecciones, y con eso concluyo, ya porque me queda poco tiempo, le ha quedado de lo que ha ocurrido de este proceso, profesor Rojas, y la misma pregunta para los otros 3 candidatos? Bueno, creo que es importante, primero, usar los recursos, el talento humano universitario para la supervisión de todas las etapas de los procesos y tiene que haber una supervisión directa de los distintos candidatos en la comisión electoral. El profesor Alfonso, las lecciones de este proceso, de lo que ocurrió. Sí, el aprendizaje es que todos nos dimos cuenta que los usevistas quieren votar. Aguantaron 5 o 6 horas hasta tercera edad. No podemos volver a entrar a ese escenario para ellos. No lo voy a aceptar. No, mi conciencia no lo permite. Y yo creo que ustedes también piensan lo mismo. Esperemos que el 9 de junio sea la fecha y bueno, y que se dé la elección en la primera vuelta para vernos 2 de nosotros en la segunda vuelta. Gracias. A ver, profesor Belmonte, y cierro con el con el profesor Rago. Una consecuencia importante, más allá de los que hemos descrito como catastrófico, es el espíritu civilista de la comunidad interna y la comunidad extendida, entendiendo como tal todos nuestros egresados. La presencia masiva de ellos es muy estimulante. Es tan estimulante que este fiasco que acaba de ocurrir podemos superarlo con ese espíritu. Y una cosa que no hemos conversado, la Facultad de Agronomía y de Veterinaria en Maracay, el campus de Maracay, cumplió con satisfacción el proceso y tiene resultados. No sabemos si eso legalmente tiene validez o no, pero en todo caso hay que reconocer que allí se produjo y se superaron los problemas técnicos. Pero en general yo saludo y en todo caso reconozco el comportamiento cívico, la conjunción de todos los egresados, y tanto los internos como externos, para que hubiese un ambiente suficientemente democrático que es esperanzador, a partir del cual podemos ver con cierta confianza lo que puede ocurrir, más el acompañamiento técnico del cual han hablado mis compañeros. A ver, cierro con el profesor Víctor Rago. Yo creo que no debe subestimarse en modo alguno el compromiso de la comunidad universitaria con la institución, como quedó demostrado por la masiva y entusiasta concurrencia del día viernes. Y en lo que respecta a la actuación de los órganos de la propia institución y de las personas que ejercen a través de ellos responsabilidades, pues lo que yo creo es que debe haber plena conciencia de cuán importante es para la propia universidad y para el país que las cosas se hagan como es debido y que se adopten los correctivos necesarios en la oportunidad para que no ocurran cosas como el lamentable fracaso del día viernes. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado esta mañana. Están todos estamos a la espera del informe de la Comisión Electoral de la UCB para saber qué fue lo que realmente ocurrió
ese viernes en las elecciones de la UCB, que al final fueron suspendidas. Amalio Belmonte, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la UCB, secretario, vicerrector administrativo y candidato a rector de la UCB, junto a Miguel Alfonso, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular e investigador de la Facultad de Medicina y candidato a rector de la UCB, Víctor Rago, antropólogo de la UCB, y candidato a rector también de la misma casa de estudio, Humberto Rojas, profesor titular de la UCB en física, PhD en física atómica y molecular y candidato a rector. Gracias por haberme acompañado. 7:56, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación.